Qué lindos. Bueno, yo quiero proponerles allí donde están que cierren sus ojos por un instante. Cierren sus ojos. Y quiero proponerles que me acompañen a uno de los preciosos lugares a donde esta canción que les voy a cantar me lleva. Es un lugar abierto, precioso, donde el aire acaricia suavemente nuestro rostro y las palmeras se mueven al ritmo del viento. Y el sonido y el olor del mar salado penetra nuestros pulmones. Y hay un calor intenso que no deja dormir a una bebé negrita. ¿Se lo imaginaron? Bueno, ahora pueden abrir sus ojos. Ahora imagínense que esa bebé negrita soy yo. Y que quien canta la canción es mi mamá en algún lugar escondido en el puerto de Buenaventura. Dormiti mi negre, dormiti negrito, caimito y merengue, merengue y caimito, dormiti mi negre bonito, diente de merengue, bemba de caimito. Cuando tú seas grande, pose paseado, negre de mi vida, negre de mi amor. Mi chiribicoquito, yo guardaba de taja de melón. Si no calla bemba y no limpia moco, le va a abrir la puerta a Vicente loco. Si no calla bemba, te voy a dar un gran susto, le va a beber loco dentro de su macuto. Ni le va de fuera, terra no se con Dios en la puerta y ta dormiti mi negre care boceador, negre de mi vida, negre de mi amor. Mi chiribicoquito, caimito y merengue, caimito. Ahora gota cuenta la maca y papito.
La canción de cuna que les acabo de cantar se llama Nana y es de un compositor catalán que se llama Xavier Montsalvat. Bueno, hay personas impresionantemente afortunadas que logran encontrar en su vida algo que les hace muy feliz. En mi caso, yo he recibido el regalo de poder cantar. Es un regalo que me hace impresionantemente feliz. Y es un lenguaje que me abre una puerta muy especial a una dimensión que no conocía, a una dimensión que está siempre allí con nosotros, pero que desafortunadamente no siempre nos damos la oportunidad de vivirla, de sentirla. Y es una dimensión que se vive y se siente no solamente con nuestros oídos, sino a través de todos nuestros sentidos. Y es una dimensión que se palpa con el alma, con el corazón y con el espíritu. Y esta noche estoy aquí y me siento muy honrada de poder acompañarlos y junto a mi maravilloso pianista Alejandro Roca. Estamos muy contentos de poder compartir este regalo con todos ustedes. Mi infancia siempre estuvo llena de música folclórica del litoral pacífico, currulaos, arrullos, chirimías, pero sobre todo música salsa, que era la música que se escuchaba todos los días en mi casa. El amor de mi papá por la música salsa y una guitarra que él y mi mamá me regalaron fueron mis comienzos con la música. Yo les puedo decir que mis padres, el entorno en el que crecí y la música con la que crecí fueron mis primeros maestros. Cuando yo aún era niña, vivía prácticamente encerrada en mi propio mundo. La verdad tenía un poco de dificultad para comunicarme con la gente y estaba pasando por momentos difíciles de depresión. Y en mi casa, como en la de muchos de nosotros, había un cuarto de San Alejo y ese cuarto vino a ser mi refugio personal. Así que allí era donde yo pasaba la mayoría del tiempo, jugando y muchas veces simplemente estaba allí en silencio, encerrada en mi mundo. Un día pasó algo que marcó mi corazón, marcó mi vida y yo sentía que no podía más y a raíz de ese peso tan fuerte que sentía y esa tristeza, simplemente de la nada comencé a cantar. Comencé a cantar canciones que conocía y comencé a cantar melodías que salían de lo profundo de mi corazón. Eran cosas que no existían y muchas de ellas eran canciones con palabras indecibles, pero simplemente recibí en ese momento el regalo de poder abrir mi corazón y de expresar lo que llevaba por dentro, toda esa tristeza, toda esa amargura que no podía pronunciar delante de las personas con palabras de este mundo. Yo les digo que ese evento significa para mí como una liberación que pude tener en ese momento. Y a raíz de ese momento comencé a cantar y bueno, sigo cantando, gracias a Dios. Años más tarde, yo me fui a vivir a Cali con mi hermana mayor y ella me dijo que sería bueno que me inscribiera al conservatorio para estudiar música. Bueno, pues yo me inscribí. Yo quería tocar la guitarra que me habían regalado mis papás. Entonces me inscribí para guitarra y me aconsejaron que me inscribiera también a canto con el propósito de acompañarme con la guitarra. Listo, presenté el examen de guitarra y seguí al de canto, pero lastimosamente yo me puse demasiado nerviosa y no me pude acompañar con la guitarra, así que la dejé a un lado y comencé a cantar a capela. Pues el examen de canto fue todo un éxito y lastimosamente ya en ese momento yo me iba dando cuenta que la guitarra no venía a ser como lo mío. Así que la dejé en un segundo, tercero o cuarto plano lastimosamente. En ese examen conocí a la que fue mi primera profesora de canto lírico. Ella se llama Ivonne Giraldo. Y ella me fue guiando, me fue dando a conocer el género del cual yo no tenía ni la menor idea. Y ella misma se tomó la tarea de ir puliendo desde cero ese diamantico negro que ella pensaba había encontrado. Otro evento súper importante es a la mitad de mi carrera, cuando conocí al maestro Francisco Vergara. Él consideró que había un talento especial
y fue de las primeras personas que me dijo que consideraba que podía hacer una carrera como cantante lírica y que podía ir al exterior para seguirme formando como esta. Él mismo se tomó el trabajo de buscar los medios y buscar el dinero para que yo pudiera tener cómo irme a Alemania para estudiar. Y eso es algo que se queda grabado totalmente en mi corazón. El esfuerzo de estos dos tutores, de estos dos profesores, y el hecho de que ellos hayan abierto delante de mí un nuevo panorama, me impulsó simplemente a por primera vez en mi vida soñar en grande, soñar con el hecho de llegar a ser una cantante lírica como nunca antes me lo hubiera imaginado. Un día llegarás, el amor nos espera y me dirás, amada, ya llegó la primavera. Un día me amarás, estarás de mi pecho tan cercano que no sabré si el fuego que me abraza es de tu corazón o del verano. Un día me tendrás, escucharemos mudos latir nuestras arterias y sollozar los árboles desnudos. Un día, cualquier día, breve y eterno, el amor es el mismo en verano, en otoño y en invierno. Muchas gracias. Cada vez que yo vengo a Colombia, mi corazón se llena de emociones increíbles. Y una de ellas es gratitud. Gratitud por esto, por este amor tan impresionante con el que todo mi país me recibe. Y gratitud impresionante por esos maestros que me impulsaron para que este sueño se hiciera realidad. Por mis padres y por esta historia que les estoy contando. Pues hoy estoy aquí celebrando con ustedes mi cumpleaños.
Y la alegría impresionante que siento al recordar cómo comenzó toda esta historia no tiene precio. O sea, hoy soy la mujer más feliz del mundo de poder estar aquí con ustedes. Y quiero invitarlos por un instante más a que nos dejemos llevar en este momento y nos permitamos experimentar un poquito de esa realidad especial, de esa dimensión especial que está allí. Dense cuenta de que junto al regalo impresionante, especial y único de ser lo que somos, nos ha sido entregado también el regalo de poder ser canales, de poder ser una puerta, de poder ser instrumentos de libertad, a través de los cuales se puede vivir esa dimensión, esa realidad de la que les estoy hablando, a través de instantes como este, pequeñitos pero inolvidables, que se hacen eternos y que penetran nuestro corazón y nuestras almas.